Sí, está siendo grabado. El síncope entonces es la disminución de la conciencia, disminución, pérdida de la conciencia, pero que tiene estas características. Hay muchas formas de pérdida de la conciencia, que son más prolongados, otros son permanentes, otros son transitorios. Bueno, pero el síncope es una forma diferente de pérdida de la conciencia, que tiene cuatro características. Inicio rápido, o sea, no es que la persona cada vez está más dormida, sino que bruscamente, estando bien, pierde la conciencia en forma brusca. Primera característica. Otra característica es que dura poco tiempo. Una persona que se desmaya, a los pocos minutos recupera la conciencia. Duración corta. La recuperación es espontánea. O sea, la persona que se desmaya no hace falta hacer nada para que vuelva a recobrar la conciencia. Generalmente hay recuperación espontánea y hay recuperación completa. No es que la persona se despierta y está somnoliento, está débil, está mareado, no. Recupera completamente las funciones cognitivas y del sistema nervioso central. Esas son las cuatro características del síncope. Si no tiene estas características, no es síncope. A ver. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene hipoglucemia, cuando le baja el azúcar en la sangre, también va a perder la conciencia. Cuando no hay azúcar en sangre, no hay estado de vigilia. Pero en este caso, la hipoglucemia no causa un síncope. ¿Por qué? Porque no va a ser brusco la pérdida de la conciencia y tampoco se va a recuperar en forma espontánea. Tampoco va a durar poco tiempo y tampoco va a haber una recuperación completa luego de una, bueno, eso sí puede haber, recuperación completa después de la hipoglucemia. Pero por eso entonces la hipoglucemia no causa síncope, no tiene las características. Una convulsión es muy parecido al síncope. Cuando una persona convulsiona, pierde la conciencia. Pero el inicio también es brusco, también dura poco tiempo, también cesa en forma espontánea y la recuperación no es completa. Cuando una persona convulsiona, cuando recupera la conciencia, no la recupera totalmente porque se queda somnoliento, débil, adolorido. Entonces la convulsión no es un síncope, es el diagnóstico diferencial del síncope. La isquemia vertebrovascular. Si se ocluye una arteria que lleva sangre al bulbo raquídeo o a la protuberancia anular, entonces esa oclusión va a producir una isquemia en el territorio vertebrovascular y eso va a causar una pérdida de la conciencia brusca también. Pero en ese caso no va a haber una recuperación espontánea, ni siquiera va a haber recuperación total, no va a durar poco tiempo. Entonces son diagnósticos diferenciales del síncope. Este es un accidente cerebrovascular en el territorio de la arteria basilar. La hipoxemia, una persona que no recibe oxígeno también va a perder la conciencia por hipoxia. Es lo que pasa cuando uno sube a grandes alturas, cuando uno se ahoga. Diagnósticos diferenciales. Bueno, antes del síncope, una persona siente algunas percepciones. A veces escucha sonidos extraños o a veces se siente mareado. Esto es lo que se siente antes del desmayo. Mareo, la visión está alterada, por ejemplo, tiene visión borrosa o se siente cansado, débil, sensación de desmayo. Bueno, eso son lo que siente una persona antes de desmayarse. Bueno, el síncope, como dijimos,
que tiene esas 4 características, ¿cuáles son las causas de síncope? Hay 3 grupos, solamente 3 grupos de causas de síncope. La más frecuente es la neurológica. O sea, ¿por qué ocurren los desmayos? Generalmente tienen causa neurológica, pero en los ancianos suele tener causa cardíaca y en las mujeres también diabéticas suele tener causa de la hipotensión ortostática por una neuropatía autonómica. Bueno, esas son las 3 causas entonces. Ya dijimos, causa neurológica la mayoría, causa cardíaca en los ancianos, en los cardiópatas, y hipotensión ortostática en personas con insuficiencia del sistema autónomo. 3 mecanismos para el síncope. Bueno, vamos a ver esto después. Ya dijimos, de todos los que se desmayan, la mayoría se desmaya por una causa neurológica. En los ancianos es más frecuente el síncope. Si alguien se desmaya, generalmente es un anciano. Pero los jóvenes también sufren síncope. Hay jóvenes, ustedes se habrán ya desmayado, habrán tenido algún síncope. Pero los jóvenes tienen buen pronóstico. O sea, no porque alguien se haya tenido un síncope significa que es algo grave. En los jóvenes es benigno. Ahora, el síncope cardíaco, cuando la causa es un problema cardíaco, sí hay un alto riesgo de muerte súbita inclusive. Si la causa del síncope es un problema cardíaco, el riesgo de muerte es alto. Pero lo que hay que entender del síncope es que tiene una característica en común para todos todo síncope está causado por una hipoperfusión cerebral. Eso hay que entender. Cuando alguien se desmaya, la causa es la falta de irrigación del cerebro. No es falta de azúcar en el cerebro. No es falta de oxígeno en el cerebro. No es un ACV que lesionó el tronco encefálico. No es una convulsión o hiperactividad del sistema nervioso. O sea, hay varias causas de pérdida de la conciencia, pero cuando la causa es la hipoperfusión cerebral, eso se llama síncope. Lo que nosotros vamos a estudiar ahora es cuáles son las causas de hipoperfusión cerebral. ¿Por qué la sangre no llega al cerebro? Bueno, la fisiología. Bueno, acá en cuanto a la fisiología normal de la irrigación del cerebro, solo hay que entender que el cerebro tiene un flujo sanguíneo importante que es de 60 cc por 100 gramos de tejido por minuto, que cuando eso disminuye a la mitad, la persona pierde la conciencia. Cuando el flujo cerebral se disminuye a la mitad, se pierde la conciencia. Y que eso suele ocurrir cuando la presión arterial es muy baja, cuando hay hipovolemia, uno está deshidratado, cuando tiene un reflejo vasovagal, cuando tiene una arritmia cardíaca. En todos esos casos, el flujo sanguíneo al cerebro va a disminuir, se va a producir un síncope. Bueno. Bueno, esto es fisiología, el corazón es responsable del bombeo, la resistencia vascular también interviene en el mantenimiento de la presión arterial, los nervios hacen que los vasos sanguíneos mantengan el tono vascular y el sistema nervioso autónomo es el responsable de mantener justamente el tono vascular para mantener la presión arterial. Cuando hay hipotensión, eso puede llevar a la hipoperfusión cerebral. ¿Y de qué depende la presión arterial? ¿De qué depende? De todos estos factores. Esto es fisiología. ¿De qué depende la presión arterial? Del bombeo cardíaco, o sea, de la fuerza con que el corazón late y bombea la sangre. La presión también depende del tono vasomotor, o sea, que los vasos estén contraídos,
porque si los vasos sanguíneos se relajan, están vasopléjicos, la presión va a bajar. ¿Y de qué depende que los vasos estén contraídos, o sea, con tono vascular? Depende de los nervios que llegan a los vasos. Los nervios simpáticos son los que mantienen el tono vascular. Y estos nervios simpáticos que descargan noradrenalina dependen a su vez del centro vasomotor, o sea, del sistema nervioso central, que envía impulsos adrenérgicos por esos nervios para mantener el tono vascular. Todo eso en conjunto hace que la presión arterial esté normal. Si uno de estos falla, entonces la presión va a bajar y se va a producir el síncope. Por eso que las causas son del sistema nervioso central, de la hipotensión ortostática que depende del tono nervioso y de causas cardíacas, o sea, de arritmias cardíacas. Bueno, el corazón, si el corazón deja de bombear sangre, por ejemplo, se va a producir hipotensión y el paciente va a tener un síncope. Pero ¿por qué el corazón va a dejar de bombear sangre? Puede ser porque no tiene volumen de sangre, no le llega la sangre al corazón por una deshidratación. Puede ser porque hay una presión dentro del tórax, por ejemplo, un neumotórax a tensión, que impide que el corazón se cargue durante la diástole. Puede ser una embolia pulmonar masiva. ¿Por qué? Porque un coágulo que obstruye la arteria pulmonar impide que la sangre bombee, que el corazón bombee sangre por la arteria pulmonar. Una bradiarritmia significa que el corazón late muy lento por un problema eléctrico de la conducción cardíaca. O una taquiarritmia significa que el corazón late muy rápido por un problema de arritmias también. Si el corazón late muy rápido, tampoco va a bombear la sangre y va a haber un síncope. Una cardiopatía valvular, cuando una lesión existe en una válvula, el corazón tampoco logra bombear la sangre hacia la aorta porque la sangre retrocede por las aurículas, por ejemplo, de la insuficiencia mitral. O una disfunción miocárdica. Si el miocardio no tiene fuerza para bombear, se va a producir un síncope también, como ocurre en el infarto agudo de miocardio. Bueno, cuando el cerebro no recibe sangre, como ocurre en el síncope, el cerebro cambia su actividad eléctrica. Normalmente el cerebro tiene un patrón eléctrico en el electroencefalograma, normalmente. Pero durante el síncope, durante la isquemia, cambia ese patrón electroencefalográfico y se vuelve un patrón lento. Entonces, así es como se ve. Este es el electroencefalograma normal en varias derivaciones. Este es el patrón de actividad cerebral normal, que es la actividad de tipo beta. Pero cuando hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral, aparece el patrón de ondas lentas, que son estas. Eso significa que ya el cerebro está sufriendo la falta de sangre. Aparece un patrón de ondas lentas. Y cuando pasan ya cierto tiempo, algunos minutos o segundos, y el cerebro queda ya totalmente isquémico, o sea, las neuronas dejan de funcionar, ya se produce una línea plana, o sea, que significa que no hay actividad eléctrica en el cerebro. Y después, como el síncope es autolimitado, transitorio, vuelve a aparecer el flujo sanguíneo cerebral, se recupera, empiezan las ondas lentas y se normaliza con el patrón de ondas beta. Esto se llama patrón lento, plano, lento. Acá se ve cómo estuvo la presión durante el síncope. La presión sistólica era normal, y después hubo una hipotensión, y acá no hubo presión arterial,
Y acá cuando empezó a aumentar la presión arterial otra vez, empezó otra vez a mejorar la actividad eléctrica del cerebro. La misma cosa en cuanto a la frecuencia cardíaca. Acá el corazón latía a un cierto ritmo de 88 latidos por minuto y luego cuando hubo una asistolia, o sea, no había latidos cardíacos, ahí empezó el patrón de ondas lentas y luego ya la, la línea plana. Acá se recupera el latido cardíaco y se recupera la actividad eléctrica. Bueno, ahora vamos a ver por qué se desmaya un joven. ¿Por qué aquel joven que se le extrae sangre tiene un síncope? ¿O por qué cuando ve sangre tiene un síncope? Este es el síncope de causa neurológica. Es la causa más frecuente de síncope. Lo que sucede es que el sistema nervioso central suspende el tono vasomotor. O sea, normalmente el sistema vasomotor, el centro vasomotor, envía impulsos adrenérgicos hacia los vasos sanguíneos para que estos estén con un tono vascular. Durante un síncope neurológico, el centro vasomotor deja de enviar impulsos adrenérgicos a los vasos y entonces los vasos sanguíneos se relajan bruscamente. La relajación brusca de los vasos sanguíneos hace que la presión arterial baje bruscamente y el flujo cerebral baje bruscamente y el paciente se desmaya. No solamente es el tono adrenérgico el que se suspende o el que disminuye, sino que también aumenta el tono parasimpático. O sea, los nervios parasimpáticos que estimulan al corazón aumentan su intensidad. El nervio vago, el nervio neumogástrico, envía ramas parasimpáticas al corazón que hacen que hace que el corazón lata más lento. O sea, y ese estímulo parasimpático aumenta y el corazón late mucho más lento, bruscamente. Entonces, ahí se produce la hipotensión brusca y la pérdida de la conciencia repentina. Entonces, ocurre un cambio súbito en la acción eferente, que es la inhibición simpática, y también hay una activación parasimpática. El corazón va a tener una bradicardia, o sea, va a latir muy lento, y los vasos van a tener una vasodilatación, y eso va a llevar a la hipotensión y al síncope. Este síncope neurológico se desencadena por ciertos estímulos. Uno de los estímulos es el susto o el dolor o ver sangre o una noticia impactante. Ese es un estímulo que produce el síncope vasovagal. El síncope vasovagal está producido por una emoción intensa, un dolor o un estrés ortostático. En cambio, existen otros estímulos que también producen síncope neurológico. O sea, por ejemplo, cuando uno manipula la vía aérea o manipula el tracto genital y se introduce un catéter dentro de la vía urinaria, la persona puede tener un síncope neurológico. ¿Por qué? Porque los nervios sensitivos de las vísceras, como la tráquea, el tracto genitourinario, pueden desencadenar o activar el reflejo situacional, el síncope reflejo situacional. Eso significa que cuando se hace una endoscopía del pulmón, el paciente puede tener un síncope. Cuando se hace una endoscopía digestiva, puede tener un síncope. El aparato genitourinario, cuando se hace una cirugía cardíaca o un cateterismo, el paciente puede tener un síncope. O cuando se manipula la arteria carótida. Cuando uno palpa la arteria carótida, algunos ancianos pueden tener un síncope, porque los nervios sensitivos de la arteria carótida pueden actuar sobre el centro vasomotor y producir un reflejo situacional. Hay dos clases de síncope neurológico de acuerdo a la vía aferente. El síncope vasovagal es por emoción intensa y el síncope reflejo situacional es por estímulo a una víscera. Y también se clasifica según la vía eferente. Ya dijimos, el síncope puede ocurrir porque el sistema simpático no activa los vasos sanguíneos o porque el sistema parasimpático
inhibe la acción del corazón. O sea, cuando el nervio vago aumenta los estímulos hacia el corazón, él va a haber una bradicardia. Puede ser entonces síncope vasodepresor y síncope inhibidor cardíaco. Ya dijimos, durante el síncope, cuando una paciente está con pérdida de la conciencia, puede estar sudoroso, pálido, puede encontrarse palpitaciones, náuseas, hiperventilación, bostezos. Los ojos se desvían hacia arriba. Eso generalmente ocurre en el síncope. Los ojos están desviados hacia arriba. Y las pupilas están dilatadas, como se ve en la imagen. La persona que tiene un síncope puede tener una respiración ruidosa, ronquidos, respiración estertorosa y también puede haber incontinencia urinaria. El que pierde la conciencia por síncope puede orinarse en los pantalones. Es poco frecuente la incontinencia fecal, se dice, incontinencia, no me acuerdo, pero en la urinaria la más frecuente. También tiene alucinaciones visuales y esto es lo más interesante. Hay una experiencia cercana con la muerte. El que se desmayó dice que sintió que se murió y que salía de su cuerpo y después volvió a la vida, volvió a su cuerpo cuando se volvió a despertar. Una sensación extracorpórea. Siente que sale de su cuerpo la persona que tiene un 5. Bueno, ¿qué hacemos con el compañero que se desmayó porque le quitaron sangre? Podemos acostarle en el piso y levantar las piernas solo para que la sangre de las piernas se dirija hacia el corazón y aumente el gasto cardíaco por aumento del retorno venoso. También se puede hidratar, pero en general la recuperación es espontánea. Si un paciente tiene síncopes frecuentes, hay que evitar los desencadenantes. Se pueden cruzar las piernas para aumentar la presión venosa de las piernas. La fludrocortisona es un mineralocorticoide que retiene sodio y aumenta la presión arterial. O se pueden utilizar marcapasos para que la bradicardia brusca que se produce no cause un síncope, ¿verdad? Porque el marcapaso va a detectar la bradicardia y va a enviar impulsos al corazón para que no deje de latir. Bueno, esa fue la primera causa. La hipotensión ortostática ocurre por una falla del sistema simpático. Ya dijimos, el tono de los nervios mantiene el tono vascular, los nervios simpáticos mantienen el tono vascular. Si estos nervios están inflamados, están enfermos, porque hay una neuropatía, entonces los vasos sanguíneos van a estar plégicos y la presión arterial no se va a lograr mantener. Y es por eso que estas personas tienen una hipotensión ortostática. Significa que la presión baja cuando se pone de pie. O sea, una persona que está en posición, ¿cómo se dice? En decúbito dorsal, cuando pasa a la posición vertical, normalmente el sistema simpático tiene que activarse para, para aumentar el tono de los vasos y evitar que ese movimiento baje la presión arterial, normalmente. Pero si alguien tiene hipotensión ortostática, al ponerse de pie, el sistema simpático no se va a activar y la presión va a bajar por efecto de la gravedad. Porque cuando uno se pone de pie, la sangre, por efecto gravitatorio, desciende hacia las venas de los miembros y hacia las arterias también. Y eso produce una hipotensión transitoria que es compensada por el sistema simpático. Entonces, se define como el descenso en la presión arterial por lo menos 20 milímetros de mercurio de la sistólica y 10 milímetros de mercurio de la diastólica en los 3 minutos siguientes a ponerse de pie.
El diagnóstico se realiza por esta prueba, que es una cama, una báscula, que mide la presión arterial en la posición de decúbito y en la posición vertical. Y estas personas, al ponerse de pie, generalmente se marean, tienen dolor de cabeza o sienten que las piernas se le traban, etc. ¿Y por qué hay hipotensión ortostática? ¿Por qué los nervios simpáticos no funcionan? Esta es una causa muy común, la diabetes. Otras causas menos comunes son la amiloidosis, las neuropatías hereditarias, son causas raras de lesiones nerviosas. Pero las causas pueden ser también a nivel central, o sea, el sistema nervioso central también puede tener fallas autonómicas por enfermedades degenerativas. Por ejemplo, las sinucleinopatías, o sea, enfermedades degenerativas en donde se acumulan sinucleínas. Son las proteínas que se acumulan en la enfermedad de Parkinson, en la demencia con cuerpos de Lewy. Y estos trastornos producen también déficit del sistema autónomo. Bueno, el tratamiento es instrucción del paciente sobre los movimientos por etapas, o sea, que no se levante bruscamente, realizar maniobras isométricas que significan contrapresión, que aumentan la presión intravascular, cruzar las piernas, levantar las piernas, endurecer los músculos de los miembros para que la sangre de los miembros vaya al corazón, mantener la cabecera elevada para evitar la hipertensión en decúbito dorsal, ingerir siempre sal y líquidos para mantener la euvolemia, porque cuanto más hipovolémico, más tendencia a la hipotensión. Y finalmente, la causa más grave, las causas cardíacas. Un síncope de origen cardíaco puede deberse a una arritmia cardíaca, que es una falla en la parte eléctrica del corazón, o una cardiopatía estructural, que son lesiones en el músculo, en el pericardio, en la válvula, ¿verdad? Eso es cardiopatía estructural. Cuando hablamos de arritmias, estas arritmias pueden afectar al nodo sinusal o el nodo auriculoventricular. Cuando afectan el nodo sinusal, puede ser un bloqueo o puede ser una disfunción del nódulo, conocido como síndrome de taquicardia o bradicardia. Cuando hablamos de lesión estructural, hablamos de valvulopatía, de isquemia miocárdica, cuando el miocardio está sin sangre, o un derrame pericárdico. Estos pueden hacer que el corazón deje de funcionar y cause un síncope. Estas son las arritmias y estas son las cardiopatías estructurales, ya dijimos. El nodo sinusal puede producir un bloqueo, puede producir el síndrome de taquicardia o bradicardia. También el bloqueo auriculoventricular puede producir síncope, ¿verdad? Ya, en algún momento vamos a hablar de los bloqueos de segundo grado y los bloqueos de tercer grado, que son los que causan síncope. Y el síndrome de Stokes-Adams. Y también las taquiarritmias, o sea, cuando el ventrículo late muy rápido, también va a producir un síncope, porque cuando late muy rápido no bombea sangre. Eso ocurre en el síndrome de QT prolongado, en el síndrome de Brugada, en la taquicardia polimórfica y el QT adquirido. Ya hablamos de cuáles son las causas de cardiopatía estructural, isquemia miocárdica, pacientes con insuficiencia cardíaca que utilizan diuréticos, están hipovolémicos, están deshidratados por la diuresis aumentada y eso favorece también el síncope por la hipotensión que causa los diuréticos y también los vasodilatadores. Bueno, en términos prácticos, si yo veo un adulto de 60 años pierde la conciencia en forma brusca y la vuelve a recuperar a los 10 segundos, yo tengo que pensar por qué fue. ¿Fue un síncope o fue una convulsión? ¿O le bajó el azúcar? ¿O qué fue, verdad?
¿Cuándo voy a pensar que fue un síncope? Por los antecedentes, si se asustó, si está deshidratado, si se levantó bruscamente. ¿Y cuándo voy a pensar que fue un